compañeros, bienvenidos a esta su casa del Colegio Nacional de Economistas Federación. En el nombre del licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, nuestro presidente del Colegio Nacional de Economistas Federación de Colegios, me permito moderar esta mesa para la presentación del tercer volumen de la colección de libros Análisis Estratégico para el Desarrollo, que coordina el doctor José Luis Calva. En esta mesa tenemos al doctor José Luis Calva como coordinador de estos volúmenes del Análisis Estratégico para el Desarrollo. Me permito presentar una breve reseña curricular del doctor. Ustedes ya muchos lo conocen. El doctor José Luis Calva es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos y dictado conferencias en diversas universidades de México y el extranjero. En particular, ha sido profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y profesor de doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable de la Universidad de Guadalajara. Es autor de numerosos libros, artículos y ensayos, entre los que destacan Los campesinos y su devenir en las economías de mercado, probables efectos de un tratado de libre comercio en el campo mexicano, el modelo neoliberal mexicano, costos, vulnerabilidad y alternativas, así como coordinó la publicación de 18 libros de estrategias económicas coordinado por el Congreso de la Unión, y hoy nos presentan estos 18 tomos, 18 volúmenes. Hoy toca el volumen 3, mercados e inserción de México en el mundo. Comparte aquí la mesa con el doctor José Romero. También me permito hacer una breve reseña del doctor José Romero. El doctor José Romero es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene maestría en Economía del CIDE y tiene doctorado de la Universidad de Austin, Texas. El doctor actualmente es director del Centro de Estudios Económicos del Colegio Nacional de Economistas. Vamos a darle la palabra al doctor José Luis Calva para que nos haga una breve presentación. Desde luego, para no cansarnos, también vamos a pedirles a nuestros ponentes que podamos ser lo más conciso posible, para que pues no nos cansemos, ¿no? Bien, vamos a darle la palabra al doctor José Luis Calva y después al doctor José Romero. Muchas gracias. Bueno, vamos agradezco en primer lugar a nuestra Federación del Colegio Nacional de Economistas la oportunidad de estar aquí con ustedes en el público presencial y a través de internet, en las sedes de colegios y universidades de México. Voy a hacer una intervención breve, digamos, presentando una primera visión del libro que hoy vamos a comentar, que es Mercados e Inserción de México en el Mundo, que tiene dos grandes componentes, digamos. Por una parte, el componente de mercado interno de una economía, y por otra parte el sector externo de la economía. Cuando se puso en marcha en México, a partir del arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia, la estrategia que después fue calificada por John Williamson cuando sintetizó el Consenso de Washington como estrategia de industrialización orientada a las exportaciones,
De esto, de 83 al presente, tenemos 3 décadas ya cumplidas. Y son un tiempo suficiente para haber puesto a prueba las bondades de esta estrategia de industrialización orientada a las exportaciones, tal como se le conoce en la literatura. Bueno, para empezar, esta estrategia representó una ruptura, un viraje radical con respecto a la estrategia económica anterior, que puede llamarse estrategia de sustitución de importaciones, es muy convencional, muy usual. A mi gusto, en la calificación, la denominación que le da José Antonio Ocampo es muy certera, es una industrialización liderada por el Estado, porque teníamos también en ese tiempo un sector exportador, incluso manufacturero pujante. Bueno, esa estrategia tenía una idea fuerza. La idea fuerza de esa estrategia era que los procesos de industrialización tardíos requieren una amplia intervención del Estado, porque en las economías en desarrollo las fallas de mercado son mayores, hay mercados que no existen, etcétera, hay trampas de pobreza, hay escasez de empresarios capaces de hacer inversiones en industrias estratégicas, y entonces la intervención del gobierno se hace más relevante para conseguir el desarrollo. Bueno, esa era la idea fuerza de aquella estrategia económica, que en México le podemos llamar keynesiano-cepalina también, o le podemos llamar estrategia económica de la Revolución Mexicana, porque nace dentro del mandato del constituyente de 1917. Bueno, en contra de esta visión, a partir del arribo de Miguel de la Madrid se pone en marcha la estrategia de industrialización orientada a las exportaciones. La idea fuerza de esta nueva estrategia es que abriendo los mercados externos, abriéndolos a la competencia del comercio internacional y reduciendo la participación del Estado en la economía, sobre todo bajo la idea de que la intervención del Estado crea distorsiones que afectan el crecimiento económico. Entonces, al dejar, podríamos decir, a la mano invisible del mercado, la economía, México iba a lograr un crecimiento económico más acelerado. Bueno, esta es la idea fuerza. De hecho, viene dentro de la moda internacional del Consenso de Washington. Países de América Latina, de África, esta idea del Consenso de Washington se convierte en la religión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y es impulsada en todos los países que podríamos decir caen en su telaraña, la telaraña del FMI, del Banco Mundial de aquel tiempo. Bueno, a 3 décadas hay que preguntar cuáles han sido los resultados de esta estrategia en México. Y no cabe duda que, bueno, para empezar, la apertura comercial fue realizada de manera unilateral y abrupta en el periodo 71-80. El principal mecanismo de protección comercial, que eran las barreras no arancelarias, como sigue ocurriendo lo mismo en el mundo entero. El 74% del valor de nuestras importaciones estaban sujetas a barreras no arancelarias. Antes de empezar las negociaciones del Telecán, en 1991, la OCDE publica, el Banco Mundial publica, como todos los años, su informe sobre el desarrollo mundial. En ese informe 91 del Banco Mundial se indica que los países ricos, miembros de la OCDE, someten a regulaciones no arancelarias al 48,5% del valor de sus importaciones, y Estados Unidos al 44% del valor de sus importaciones. México ya ha realizado, antes de las negociaciones del Telecán, una apertura violenta de su economía, y en ese año México somete a regulaciones no arancelarias solamente al 9,2% del valor de nuestras importaciones. Nos habíamos abierto al comercio como si México fuera la primera potencia económica del mundo, o bien como si fuera a cobrar realidad la idea de Adam Smith de que agentes privados actuando en mercados libres logran la mayor eficiencia en la asignación de los recursos y el mayor crecimiento económico y el bienestar.
Bueno, entonces la apertura comercial es violenta y el desmantelamiento de las políticas públicas de la participación del gobierno es igualmente salvaje. La inversión pública global del gobierno federal disminuye, o del sector público para ser más precisos, disminuye de 10.4% del Producto Interno Bruto en 82 al 4.4% del Producto Interno Bruto en 2010. Y el gasto público en fomento económico sectorial, donde incluimos sector energético, industria manufacturera, sector agropecuario, etcétera, el gasto en fomento económico se reduce del 12.4% del PIB al 5% del PIB en 2010. Entonces, se cumple el dogma del Consenso de Washington: apertura comercial unilateral y abrupta y reducción de la participación del Estado en la actividad económica. Simultáneamente, las otras recomendaciones del Consenso de Washington también se aplican. Se liberaliza el sistema financiero, se liberaliza la legislación sobre inversión extranjera para que puedan entrar y salir libremente del país, se realiza la privatización de la gran mayoría de las empresas públicas, se realiza una reducción de la inversión y el gasto públicos, y que tienen por objetivo mantener la disciplina fiscal, y se llega al extremo de que incluso se emite una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que obliga a la Secretaría de Hacienda a mantener religiosamente las metas de balance fiscal. Es su única responsabilidad marcada en esa ley. Bueno, se reduce los impuestos, las tasas máximas de todo sobre la renta, de 55% primero a 35% y luego más abajo. Esto es, se hace una reforma fiscal en el sentido de las recomendaciones del Consenso de Washington, que es reducir las tasas marginales mayores y ampliar la base de contribuyentes. Todo eso se hace. Bueno, ¿qué ha ocurrido a 3 décadas de experimentación del modelo neoliberal? Bueno, sin duda el crecimiento de las exportaciones ha sido espectacular. Si consideramos solamente las exportaciones no petroleras y maquiladoras, las exportaciones saltan del 2.8% del Producto Interno Bruto en 82 al 11.7% del PIB en 2010. Si incluimos maquiladoras, el salto es de 4.4% del PIB en 82 a 24.8% del PIB en 2010. Y si incluimos el petróleo, es de 14% del PIB en 82 al 28.8% del PIB en 2010. Bueno, el crecimiento de las exportaciones es espectacular. Hace un año aproximadamente, Paul Krugman estuvo en el TEC de Monterrey, y se preguntó, bueno, ¿por qué teniendo México un desempeño exportador tan envidiable, a un crecimiento de sus exportaciones tan prodigioso, por qué la economía mexicana no crece? Y dice él, bueno, es un gran acertijo responder esta pregunta. Los economistas mexicanos, como estudiamos mucho este tema, sabemos por qué. Bueno, para empezar, para completar el balance general, después de 3 décadas de experimentación neoliberal, de experimentación de esta estrategia de industrialización orientada a las exportaciones, para usar toda la palabra, toda la expresión, bueno, el crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio anual ha sido solamente 2.2% anual. Para comparar con la estrategia económica anterior, llámese keynesiano-cepalina, de industrialización liderada por el Estado, o estrategia de la Revolución Mexicana, el Producto Interno Bruto creció a una tasa desde 1934 hasta 1982, inclusive 82, a una tasa media de 6.1% anual. Y con esta estrategia de industrialización orientada a las exportaciones, 2.2% anual. Entonces, bueno, la realidad es no, las promesas no se han cumplido. Y surgen 2 grandes interrogantes. ¿Por qué la liberalización del comercio exterior y el crecimiento espectacular de las exportaciones no trajeron consigo un mayor crecimiento económico durante estas 3 décadas? Y bueno, para empezar hay que recordar una pretendida regla de oro
cuando se vendía la idea de que México tenía que incorporarse más, orientar su economía a las exportaciones, se decía, bueno, es que en base a las exportaciones es como la clave del éxito, la palanca. Bueno, esto puede ser cierto en algunos casos. En el caso de China, por ejemplo, tiene un crecimiento extraordinario, muy apoyado en el sector exportador, aunque también muy fuertemente apoyado en el mercado interno. En el caso de Corea también, pero en otros casos no. En el caso de Japón, por ejemplo, es una estrategia. En Japón, las exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto representan el 14.1% contra 28.8% en México. En Estados Unidos, 8.8% del Producto Interno Bruto. O sea, tienen economías más orientadas al mercado interno. Bueno, entonces, en primer lugar, esa regla de oro no está validada. En segundo lugar, la liberalización del comercio por sí sola no lleva, digamos, a un mayor crecimiento económico. Puede ocurrir exactamente lo contrario. No hay ninguna evidencia de que la mano invisible del mercado por sí solo puede llevar a la convergencia en niveles de competitividad. O sea, tú puedes tener mercados abiertos, pero si no tienes que vender, ¿sí? Los chinos no tienen tratado de comercio con Estados Unidos, pero las exportaciones chinas crecieron a una tasa impresionante, a grado tal de desplazar a Canadá como segundo socio comercial de Estados Unidos, sin tratado comercial con Estados Unidos. Bueno, entonces, pero ¿cuál es la clave? La clave está en la innovación, el desarrollo tecnológico, la articulación de cadenas productivas, la innovación, etc. En suma, no hay ninguna evidencia que el mercado pueda dar convergencia en niveles de industrialización, sobre todo cuando la diferencia tecnológica da las bases de la competencia para destruir a la rezaga. Bueno, de hecho, en uno de los textos que le mereció el premio Nobel de Economía a Paul Krugman, dice Paul Krugman, un texto publicado en los años 80, dice Paul Krugman, el modelo idealizado en que se basa la defensa clásica del libre comercio ha dejado de ser útil. El mundo es más complejo y no hay duda de que las complejidades plantean en principio la posibilidad de una política comercial e industrial activa. Cuando presentamos el libro de Estrategias Económicas Exitosas el jueves pasado, comentamos precisamente la política industrial y comercial activa de China, de la India, de Corea del Sur, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esta es la razón por la cual resultó harto simplista la visión de que bastaba liberalizar el comercio exterior y suprimir la intervención del Estado en la economía para que la economía mexicana creciera a tasas aceleradas. Al contrario, trajo dos grandes problemas esta estrategia orientada a las exportaciones. El primer gran problema consistió en que la estrategia orientada a las exportaciones resultó ser también y principalmente una estrategia orientada a las importaciones. Sí, nos abrieron algunos mercados, pero nos abrieron los otros más todavía de lo que nos abrieron mercados. Entonces, mientras las exportaciones crecieron a precios constantes, las cifras que estamos dando son a precios constantes, crecieron a una tasa media del 6.3% anual en este periodo de análisis 83-2010, las importaciones crecieron a una tasa de 7.6% anual. La estrategia orientada a las exportaciones resultó ser principalmente una estrategia orientada a las importaciones. Y lo peor que ocurrió es que se desarticularon cadenas productivas y el componente importado de las exportaciones pasó a ser cada vez mayor. Y esto es lo que explica por qué, teniendo un crecimiento tan alto en las exportaciones, la economía mexicana no crece. Primer dato. El efecto de arrastre de las exportaciones fue medido en un trabajo muy bueno publicado en la revista Comercio Exterior por nuestro amigo Héctor Vázquez III, y él mostró cómo las exportaciones, el componente importado, él midió el componente importado de las exportaciones
De las manufactureras, sin incluir maquila, el componente importado pasó de 15.3% de las exportaciones al 47% en 2000. Y si se toma en cuenta la maquiladora, el componente importado pasó al 63.8%. Entonces, ¿cuál efecto de arrastre? El valor agregado mexicano es mínimo. Entonces, no hay efecto de arrastre sobre la economía mexicana. De hecho, en la última, este análisis dejó de hacerlo el Banco de México. El Banco de México publicaba anualmente una tablita donde vendrían las exportaciones netas de componente importado. Desde 2001 ya no lo publica. Bueno, en el último que publicó fue en 2000. Las exportaciones netas de componente importado representaban solamente el 12% del PIB. Entonces, 88% del PIB, mercado interno, 12% neto del PIB, exportación. Bueno, el segundo gran problema que trajo esta estrategia de industrialización orientada a las exportaciones fue el sacrificio del mercado interno. Y esa es la clave del no crecimiento de la economía mexicana. El consumo privado representó, para usar una cifra redonda, representó en 2010, y es más o menos por ahí ronda, el 61% del Producto Interno Bruto, 60.7% del Producto Interno Bruto. El consumo del sector público representó el 11.4% del Producto Interno Bruto. Y el consumo y la formación bruta de capital fijo, maquinaria, equipo, construcciones de origen nacional representó el 15.5% del PIB. Si sumamos todo esto de origen nacional, consumo interno e inversión de origen nacional, estamos hablando del 87.6% del PIB, cifra similar a aquel 88% que resultaría con las cuentas del Banco de México. Bueno, resulta que el crecimiento de todos estos componentes de la demanda interna agregada ha sido a una tasa de solamente 2% anual. Ahí está la explicación que no encontraba Krugman. Esa es la explicación. No tenemos mercado interno. Y el sector exportador tiene componentes importados cada vez mayores y en consecuencia un escaso factor de arrastre sobre el conjunto de la economía mexicana. Bueno, la obra tiene dos grandes componentes. Uno de ellos es precisamente el de la inserción de México en la economía global y el otro es la primera sección es una explicación muy puntual de por qué no ha crecido el mercado interno. Entonces le voy a pedir al doctor José Romero que nos haga favor de hablar de esta parte externa de la inserción de México en la economía global. Muchas gracias. Primero a mi amigo Luis por haberme invitado a este libro y a ustedes por invitarme. Bueno, como un poco para entrar en contexto, por ejemplo, en cuanto a empleo, en últimas fechas, vi que la agricultura tiene el 17% más o menos de la fuerza de trabajo ahí todavía, a pesar de ser un sector tan precario. Quiere decir que, pues, que ni siquiera puede haber una movilidad de trabajo para que sea por lado. Y en las manufacturas ha sucedido algo muy, muy sorprendente también. Antes era como el 20% del empleo en las manufacturas y ahora es el 9%, lo que quiere decir que más o menos el 75% está en los servicios, pero no servicios de alta tecnología. Muchos de esos servicios pues son de trabajo precario, de informalidad, etc. En cambio el PIB es la agricultura más o menos 5%, me corrige, pero que es más o menos tal vez un poquito menos, 22% sigue siendo la manufactura, quiere decir que aumentó mucho la productividad de la manufactura, pero la gente que se fue de la agricultura no se fue a la manufactura, sino se fue a los servicios. Y la gente que expulsó las manufacturas no fue para hacer más manufacturas, sino para irse a los servicios. Y con el resultado neto es que la productividad total de la economía prácticamente está estancada, a pesar de que las manufacturas están bien. Como una cosa muy importante, que como motor de crecimiento hablamos del 24% de las exportaciones al PIB, pero si quitamos lo importado, pues es 12%, que no es mucho motor.
Luego, otro dato muy importante es que el 25 más, nuestro punto más cercano al ingreso por habitante de Estados Unidos fue más o menos en 1982, cuando convergíamos a cierto nivel de ingreso por habitante, y desde entonces para acá hemos, ¿cómo se llama? Pues es un poco irónico o burlón, pero estamos en una convergencia relativa. Nos quedamos el 25% del ingreso por habitante de Estados Unidos, una cuarta parte, desde hace 30 años para acá, y no hay manera de que nos acerquemos más. Con todos los tratados de libre comercio que hemos firmado, también ha habido una camisa de fuerza que hemos discutido, que es, por ejemplo, las políticas industriales. Hay discusión sobre eso, pero pueden considerarse como prácticas mundiales de comercio, por hacer rentables artificialmente algunas exportaciones. Entonces hay muchas limitaciones en ese sentido. Por otro lado, se creó la figura de que las empresas extranjeras en México tienen la característica de trato nacional, no se pueden discriminar. Entonces ellos pueden, y lo hacen, de hecho, tener acceso a fondos de CONACYT, etcétera, y se lo dan porque son empresas mexicanas, se financian, llegan a otros, a la RAE, etcétera, y tal vez antes que a una mexicana, no tienen el staff para hacer todas las anécdotas. Entonces no hay correlados. Luego, una cosa que nos sorprendió y tiene que ver mucho con esto es cómo ustedes concilian que ha habido una entrada de capitales muy importante al país, que ha sobrepasado los déficits de cuenta corriente y nos ha sobrado para incrementar las reservas. Eso daría lugar a que pensáramos que el capital por hombre ocupado debería estar creciendo, ¿no? El capital físico por trabajador, lo cual nos daría productividad, etc. Pero no, esos capitales se van a otra cosa, se van a financiar el consumo, se van a financiar otras cosas, pero no a la productividad. ¿Por qué? Porque es una rentable, como hemos visto, pues el peso pues a veces está sobrevaluado, como en estos momentos, las actividades comerciales que salen en facturas de agricultura pues no son rentables para que alguien pida tratado para hacer eso. Entonces, no es por falta de fondos, los fondos llegan, pero no es rentable y nadie los pide, o no sucede, ¿no? Y por último, quisiera ya nada más, agravando insultos sobre la herida, que es la entrada de capitales nos impide, además, hacer una política monetaria, porque si bajamos la tasa de interés para estimular la economía, se van los capitales. Si hay una política expansiva fiscal, la propensión a importar más o menos es como de 45 centavos por cada peso que se incrementa el PIB, pues se va a un déficit de la balanza comercial y vienen problemas con la balanza de pagos. Y tampoco puede tener una política de tipo de cambio rentable, de tipo de cambio real competitivo, porque nada más controla el tipo de cambio nominal. Si devalúa, suben los precios y dejan el tipo de cambio. Entonces prácticamente, como dicen, vamos ahí en un rápido, pero sin frenos, ¿no? Entonces quién sabe, no hay control, no se puede hacer gran cosa, y la única esperanza son las llamadas reformas estructurales, o son actos de fe, o que crezca más rápido Estados Unidos, pero parece que en el último trimestre acabo de ver una noticia que dio datos negativos a Estados Unidos. Entonces, pues no sé qué hacer, estamos en un impasse, pero parece que todos estos temas pues no salen en la prensa. Parece que hay yo oí en la televisión que por alguna razón, no sé cuál es, que para unas empresas extranjeras pronostican que México para el 2050 o 2025 vamos a ser la séptima potencia del mundo. A lo mejor quieren que sea una profecía autocumplida, que nos animemos y con eso de alguna forma algo así. Pero pues estas discusiones pues, tan de sentido común, tan obvias, no sé, vivimos como en el submundo. No sé, esa es mi impresión, pero José Luis
tiene, déjenme decir, tiene un poder de convocatoria, no sé cuántos volúmenes que tienen, y toda la gente importante que ha juntado sus libros, y cada vez que él dice vamos a hacer un trabajo, todo el mundo se apunta, y los que no los llamaron, le llaman para que los llame, etcétera, y pues me permito felicitarlo. Bien, agradecemos al doctor José Romero su intervención. Para continuar en la presentación de este volumen de mercados de inserción de México en el mundo, vamos a dar margen de una segunda ronda de intervenciones de nuestros presentadores de este volumen, y después abriríamos una ronda de preguntas. Vamos a darle la palabra al doctor José Luis. Bueno, para nuestros quienes lo están viendo vía internet, debo comentarles que tenemos dos caos viales acá en la Ciudad de México. Entonces, el doctor José Luis de la Cruz Gallegos probablemente esté atorado, entonces vamos a presentar la otra parte del libro. Bueno, si se incorpora en la parte que él trata, José Luis de la Cruz Gallegos es, junto con otro colega del TEC de Monterrey, es la parte del mercado interno. ¿Por qué no crece el mercado interno? Pero bueno, vamos a apuntar algunas de las causas de este endurecimiento. Para empezar, digamos, la primera explicación de por qué el mercado interno de bienes y servicios de origen nacional tiene un escaso crecimiento es porque mientras decíamos que el consumo interno ha crecido una tasa de 2% anual durante estos 28 años, cercana al crecimiento del PIB, que es 2.2% anual. La primera razón es porque durante estas 3 décadas se han aplicado estrategias macroeconómicas de disciplina fiscal y monetaria a ultranza. Digamos, las buenas estrategias de manejo de la macroeconomía indican que los países, cuando tienen recesión, aplican políticas monetarias y fiscales expansivas. La experiencia más cercana pues, es ni más ni menos que la Gran Recesión. En la Gran Recesión, bueno, en el caso de Estados Unidos, un paquete fiscal expansivo de 7% del Producto Interno Bruto, y en el caso de China, un paquete fiscal expansivo de 13.5% del PIB para aplicarse en 2 años. Y luego una audaz política de banca central, no solamente bajar la tasa de interés, en el caso de la banca de la Reserva Federal estadounidense, baja a un rango de 0 a 0.25% anual, la tasa de interés objetivo, pero no solamente eso, sino que entra la Reserva Federal como prestamista de última instancia a prestar no solamente a los bancos, también a comprar títulos hipotecarios, títulos del gobierno, a prestarle a General Motors, etcétera, sí, con una acción de banca central múltiple. Y bueno, el Banco de la Reserva Central Europeo, igual, digamos, una política menos audaz que Estados Unidos, pero igual una política monetaria contracíclica. En cambio, en México, por una parte se decreta esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que corona, digamos, es como la síntesis de la filosofía. Uno diría, bueno, una ley de responsabilidad hacendaria, uno diría, la responsabilidad de la Hacienda, en primer lugar, sería la educación, recursos para la educación, la infraestructura, la salud, la ciencia, la tecnología, la política industrial, el desarrollo agropecuario, la innovación. No, la única responsabilidad es cumplir las metas de la balanza fiscal. No hay otra responsabilidad. El concepto está así restringido. Bueno, y en segundo lugar, en 93 se reforma la ley del Banco de México para dejarle como único mandato macroeconómico el control de la inflación. Mientras el Banco de la Reserva Federal estadounidense tiene en su mandato de ley cuidar la inflación, pero también el crecimiento económico y el empleo. Y el Banco Central de Canadá, en su acta, en su ley constitutiva,
tiene como mandato, cito casi textualmente, atemperar las oscilaciones en los precios, el comercio, el empleo, la producción, etc. En México solamente la inflación. Entonces, si la economía no crece, no es bronca del Banco de México, no es bronca de la política monetaria. Y ojo, la política monetaria es un arma de dos filos. Si tú bajas la tasa de interés, favoreces el consumo, la inversión y en consecuencia el crecimiento económico. Si la subes, frenas la inflación, pero le das en la torre al crecimiento económico y al empleo. Bueno, si tú le cancelas un filo a esa navaja de doble filo, bueno, es lo que pasa con la economía mexicana. Entonces, una de las razones por las cuales no ha crecido la economía mexicana, y como decía el doctor José Romero, son temas que deberíamos de abrir a la discusión pública, porque de eso depende el destino del país. Hay una frase de Albert Einstein, que lo recordamos en una de las primeras ocasiones que estuvimos aquí en esta serie de presentaciones, que dice: no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Y para no seguir haciendo lo mismo, tenemos que discutir estos temas para buscar qué cambios necesita la estrategia de desarrollo de México para encontrar el camino del crecimiento. Bueno, entonces se mutila, podríamos decir, el papel contracíclico de las políticas monetaria y fiscal. Tercera variable macro, la que mencionaba el doctor José Romero: el tipo de cambio. El tipo de cambio es utilizado como ancla antiinflacionaria por el Banco de México. Si el control de la inflación es el objetivo, y no tiene más mandato que el control de la inflación, si mantengo un tipo de cambio bajo, controlado, entonces mantengo baja la tasa de inflación. Y si se reduce el precio del dólar, pues se me reducen los precios de las importaciones, controlo más la inflación. Esto sobrevalúa la moneda y pierdo competitividad, no solamente en los mercados externos con mis importaciones, sino también en el mercado nacional con las importaciones, porque son productos que vienen artificialmente abaratados, podríamos decir como subsidiados por la artificial sobrevaluación del peso mexicano. Bueno, esa es la segunda causa por las cuales hemos tenido una sobrevaluación sistemática versus China, como comentamos la ocasión pasada, que tiene una estrategia de subvaluación de su tipo de cambio. La subvaluación o sobrevaluación, hay un indicador clave. Una economía tiene un tipo de cambio subvaluado cuando tiene un superávit comercial sostenido a lo largo del tiempo. Cuando tiene un déficit comercial sostenido a lo largo del tiempo, tiene un tipo de cambio sobrevaluado. Esa es la indicación, no el precio de la hamburguesa, es esa, la balanza comercial. Bueno, en el caso de China, China acumuló un superávit comercial en el periodo 89-2010. Tomo 89 aquí porque, digamos, es un periodo del que hay datos consolidados de los dos países. De 89 a 2010, China acumuló un superávit comercial de 2.8.625 millones de dólares. Por eso tiene reservas de 3,5 billones de dólares y es el gran acreedor de Estados Unidos. Estados Unidos le debe a China más de 2 billones en español, trillions de dólares. Bueno, ¿cuál es el caso de México? México acumuló un déficit comercial de 146.868 millones de dólares, incluyendo petróleo. Si descontamos el petróleo, el déficit comercial es de 562,000 millones de dólares. O sea, una moneda sobrevalorada. Bueno, es la segunda razón por la cual, digamos, el modelo orientado a las exportaciones se convirtió en modelo orientado a las importaciones. La tercera clave es esa ortodoxia macroeconómica que rige el control de la inflación en objetivo a toda costa. Utilizó también como ancla antiinflacionaria el salario mínimo. Este año lo volvemos lamentablemente a repetir. El salario mínimo, el incremento del salario mínimo se fija en función de la inflación esperada.
Como la inflación realmente observada resulta en casi todos los años superior a la pronosticada, entonces el salario mínimo pierde poder adquisitivo. Y en el periodo 83-2010, el salario mínimo perdió el 71.1% de su poder adquisitivo. Los salarios contractuales perdieron el 63.5% de su poder de compra. La participación de los salarios en el ingreso nacional disponible bajó del 41.9% del Producto Interno Bruto al 34.2% del Producto Interno Bruto. Pero el mercado interno, el consumo privado, el componente básico del consumo privado es el consumo de los asalariados. Si el salario se está contrayendo de manera sistemática, México no tiene crecimiento económico. Lo contrario había ocurrido en la época del desarrollo estabilizador, que comienza con la presidencia del mexiquense Adolfo López Mateos. El secretario de Hacienda es Antonio Ortiz Mena. Y Antonio Ortiz Mena le había encargado don Adolfo López Mateos que le hiciera su programa económico. Y en el programa económico del desarrollo estabilizador, Ortiz Mena establece que una de las metas va a ser mejorar la distribución del ingreso. Para mejorar la distribución del ingreso entre los factores de la producción, los salarios tienen que crecer de entrada arriba, y vamos, por lo menos compensar la inflación, pero si compensa la inflación, no hay una mejora del reparto del ingreso nacional disponible entre los factores de la producción. Entonces tienen que aumentar más que la inflación y más que la productividad. La suma de, si crecen igual que la inflación más la productividad, no mejora la distribución del ingreso, se permanece igual. Tienen que crecer más que la suma de la inflación más la productividad. Y entonces, en tiempos de López Mateos, el salario mínimo gana 52% de poder adquisitivo. En el sexenio siguiente, que sigue don Antonio Ortiz Mena, el secretario de Hacienda, mejoran otro 32% los salarios mínimos. Y en consecuencia, la distribución del ingreso entre los factores de la producción mejora dramáticamente. Pasamos de una participación de los salarios en el Producto Interno Bruto en el ingreso nacional disponible por debajo del 30% del Producto Interno Bruto a una participación de los salarios en el PIB, que es más o menos esta cerca de arriba del 40%. Entonces, mejora el bienestar. Entonces, hay mercado interno y, oh maravilla, la economía mexicana crece a una tasa de 6.7% anual en ese periodo de desarrollo establecido. No se necesita ser un gran economista para tener la intuición de que sin mercado interno un país como México no nace. Hace 5 o 6 años vino el expresidente Bill Clinton a México, invitado como conferencista magistral, a decirle a México: una economía como la mexicana no puede crecer sin un mercado interno robusto. Y bueno, a Paul Krugman se le puede caracterizar como economista liberal, como dicen en Estados Unidos, o izquierdoso, como se dice por acá. Pero bueno, Clinton no. Clinton vino a dar un sentido común para el crecimiento de Estados Unidos, que a él le tocó una de las épocas más preciosas del crecimiento económico estadounidense. Fue el gobierno de Bill Clinton, los dos cuatrienios de Bill Clinton al frente del gobierno de Estados Unidos. Bueno, entonces esta es la explicación de por qué la economía mexicana no creció. No hay mercado interno, entonces no crece. Y para colmo, la distribución del ingreso se agrava porque viene, en vez de, se supone que íbamos a dejar la mano invisible del mercado, pero ojo, en esa mano invisible del mercado hay manotas muy toscas que son los monopolios, y esas manotas muy toscas
oprimen a todos. En uno de los trabajos que se publican en el libro, está hecho ese trabajo por Carlos Ursúa, colega del TEC de Monterrey. Él demuestra cómo, para empezar, el abuso de los poderes monopólicos, duopólicos u oligopólicos en los mercados es a tal grado grave que se encuentra en un análisis de 23 bienes y servicios, se encuentra que la pérdida por precios oligopólicos o monopólicos va creciendo en la medida en que los hogares son más pobres. O sea, a todos nos afecta, pero afecta más todavía a los estratos de menores ingresos. Y estamos hablando de que esto puede representar más de la cuarta parte del ingreso familiar. Entonces, para colmo, tenemos estas estructuras oligopólicas, y entonces en el libro se examina la parte de leyes de competencia, las reformas que tenemos que hacer en materia de leyes de competencia, etc. En la primera sección del mercado interno, obviamente, la conclusión es que si no mejoramos la distribución del ingreso, el bienestar de las mayorías nacionales, México no va a ser jamás, no va a tener un crecimiento vigoroso, no va a ser una economía fuerte. Por último, quisiera decir que la idea de que el crecimiento colosal de las exportaciones y la liberalización del comercio exterior nos iba a llevar por vía rápida al primer mundo estaba ya, por cierto, ya refutada en la buena literatura económica desde mucho tiempo antes, no solamente por Krugman como un crítico incluso moderado de la teoría del libre comercio, hay otros más duros, sino también me recuerdo un texto que cito en el prólogo del libro Mercados e Inserción de México en el Mundo, un texto de Paul Samuelson, publicado en 1960. Paul Samuelson, hay que recordar, fue premio Nobel de Economía en 1970. Bueno, Paul Samuelson demostró que si bien el libre comercio, y esto en un ejercicio muy formal, si bien el libre comercio puede elevar la eficiencia en la asignación de los recursos y maximizar el crecimiento económico y el bienestar en un conjunto de naciones, no necesariamente maximiza el crecimiento y el bienestar en cada uno de los países participantes. Por el contrario, concluye Krugman, algunas naciones y desde luego regiones dentro de una nación pueden empeorar su economía y su bienestar a causa del libre comercio. Entonces, la moraleja es obvia. Para escapar del grupo de países perdedores en la economía internacional, México debe poner punto final a este experimento de esa llamada estrategia de industrialización orientada a las exportaciones y tener una estrategia pragmática de crecimiento económico similar a la que despliegan los países exitosos que examinamos en la ocasión pasada a propósito de comentar el libro Estrategias Exitosas en Asia y América Latina. Y estamos convencidos, lo hemos mostrado en numerosos ejercicios académicos, que México tiene un potencial de crecer a tasas asiáticas. Estamos hablando de 7-8% anual. Esto que lo hemos demostrado en ejercicios a veces sofisticados, hoy es reconocido por el Banco Mundial. El Banco Mundial reconoce que México puede crecer a tasas asiáticas similares a la India, 8%. Lo reconoce también la OCDE. México puede crecer a tasas asiáticas, y ya no digamos CEPAL, siempre hemos estado cerca de CEPAL ha estado cerca de nosotros. México tiene el potencial, tiene los recursos, en primer lugar, su gente. La riqueza mayor de una nación siempre es su gente. Tiene los recursos naturales, y con los recursos de capital que tenemos podemos acelerar el crecimiento económico. El punto está en cambiar la estrategia de desarrollo. Bueno, muchas gracias.